Entonces me gustaría saber, bueno, vi que en el foro hay un grupo que publicó resultados o evidencia de su trabajo. Me gustaría saber si hay algún inconveniente que hayan encontrado para que puedan completar el trabajo, o hay alguna duda, alguna pregunta que tengan sobre la animación. Antes de revisar entonces digamos, los aspectos más específicos del trabajo que les pedí, vamos a partir mirando una panorámica más general sobre el proceso de digestión. Este era uno de los ejercicios que yo les había propuesto describir por parte de ustedes con alguna voluntaria que quisiera mostrarnos este recurso, que es un recurso más sencillo, mucho más descriptivo o expositivo, en el sentido de que no tiene interacción, pero nos permite aproximarnos en primera instancia al proceso general de la digestión desde el punto de vista de las estructuras y el sistema que realizan este proceso. Entonces, si vamos analizando por parte, por supuesto, en primer lugar, vemos que el sistema digestivo es un conjunto de órganos, ¿cierto? Bastante diversos entre sí, que realizan distintas funciones de manera coordinada. Y esa coordinación apunta básicamente a la habilidad o a la capacidad para reducir los alimentos desde sus compuestos más complejos hasta compuestos más simples que puedan ser absorbidos por el organismo. Esos compuestos simples son los que llamamos nutrientes. Simples en el sentido de que son extractos, ¿cierto? Que se obtienen a partir del alimento, pero desde el punto de vista bioquímico son de todos modos sustancias bastante complejas. Vamos a tratar de utilizar esta animación si es que funciona, que nos va mostrando básicamente las distintas etapas o momentos que transcurren en la digestión. Aquí tenemos un primer momento que justamente podemos decir es el inicio del proceso de digestión, que ocurre inmediatamente con la ingestión del alimento. Cuando introducimos el alimento en la boca y comenzamos a reducir, ¿cierto?, su estructura, tanto mecánicamente como químicamente, entonces podemos decir que se ha iniciado el proceso de digestión. Y esto implica tanto la masticación, este ejercicio mecánico, ¿cierto?, de ir triturando, moliendo el alimento, como también la acción de la saliva, mediante una secreción salival, ¿cierto?, que proviene de las glándulas salivales, que incluye algunos elementos químicos que facilitan la disolución de algunos componentes del alimento. Así es que ya en la boca, en la fase cefálica de la digestión, se inicia este proceso de descomposición, de separación de los distintos componentes del alimento. Lamentablemente la animación se detuvo. Bueno, después de la masticación y la secreción salivar, ¿qué estructura o a través de qué órgano se traslada el alimento o se ingresa al organismo el alimento? ¿Por el esófago? Exactamente, muy bien. Gracias, Javiera. Y no sé si fue quien contestó también. También Daniela, gracias. Efectivamente, después de
esta etapa cefálica, en el sentido de que parte de la digestión comienza en la cabeza, ¿cierto? Específicamente en la estructura bucal. El alimento en parte triturado y también, podríamos decir, lubricado por acción de la saliva, ingresa al tracto digestivo a través del esófago, que es justamente este órgano, este tubo que conecta la boca con el estómago. El estómago justamente es esta estructura con forma de, podríamos decir, de legumbre, ¿cierto? Que vemos aquí en el esquema, en el cual continúa el proceso de digestión. El estómago incluye, por supuesto, en su interior un conjunto de células especializadas en distintas funciones, entre otras, por ejemplo, unas células que producen ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es justamente un líquido muy corrosivo que va a actuar sobre el alimento que ha sido parcialmente triturado y parcialmente molido, o parcialmente disuelto, para continuar justamente procesándolo, en el sentido de continuar separándolo en componentes más elementales. Ese ácido clorhídrico funciona como una especie de caldo de disolución, en el cual actúan otros líquidos, otras sustancias que también son segregadas por otras células en el estómago. Las paredes del estómago están recubiertas por estos distintos tipos de células que van a aportar estos elementos químicos para facilitar justamente la disolución química de los alimentos, de los componentes de un alimento. Allí es donde ustedes vieron en la animación que juegan un rol las llamadas células principales y también las células parietales. ¿Cuál de estos dos tipos de células son las que aportan el ácido clorhídrico? ¿Se acuerdan? ¿Pudieron fijarse en aquello? Las principales. Las células principales aportan pepsina, que es una de estas sustancias que sirven para ir disolviendo carbohidratos. Y la pepsina tiene la particularidad de que actúa de manera más eficiente en un ambiente muy ácido. Entonces, las células principales secretan pepsina, una enzima, digamos en términos generales, y esa enzima actúa o funciona muy bien disolviendo el alimento en el ambiente ácido del estómago, que generan las células parietales. Las células parietales son las que están secretando el ácido clorhídrico. Después del estómago, ¿qué estructura deberíamos considerar? ¿El páncreas? ¿De acuerdo? El intestino delgado, el páncreas, también señala alguien, ¿de acuerdo? Efectivamente, vamos a decir que en conexión con el estómago nos vamos a encontrar directamente con el intestino delgado, pero al intestino delgado, justamente en esa porción del intestino delgado que más o menos se conecta con el estómago, también se conecta el páncreas. Y también se conecta, como dice Rocío, la vesícula biliar. Entonces, el alimento que ha sido ya bastante disuelto en el estómago, gracias a la acción de la pepsina y otras enzimas, en este ambiente ácido provocado o prácticamente compuesto de ácido clorhídrico, desemboca en el intestino delgado, donde se encuentra con otro conducto que secreta algunas sustancias adicionales que sirven para disolver grasas especialmente, y ese conducto proviene del páncreas y de la vesícula biliar. ¿Cómo se llamará esa primera sección del intestino delgado, la que se conecta con el estómago?
¿Alguien recuerda qué nombre recibe esa primera parte del intestino delgado? El intestino delgado es un órgano, por supuesto, tubular, muy largo. En un adulto puede medir hasta 6 metros aproximadamente. Y entonces, en términos del tipo y cantidad de absorción que ocurre en esta gran estructura, se suele separar en 3 partes. Efectivamente, como dice Araceli, la primera parte del intestino delgado se denomina duodeno, que es la que se conecta con el estómago. Entonces, cuando decíamos que el páncreas y la vesícula biliar se conectaban con el intestino delgado, con mayor precisión podemos decir que se conectan al duodeno. Y justamente una de las características del duodeno es que es de las secciones del intestino delgado donde mayor cantidad de absorción de nutrientes ocurre. En parte también por el aporte que realizan la vesícula biliar y el páncreas. ¿Cuál será el aporte, digamos, de la vesícula biliar y del páncreas? ¿Alguien notó la distinción entre estos dos elementos? Como vemos ahí en la animación, dice que hay una secreción de bilis y de jugo pancreático por la vesícula y por el páncreas, respectivamente. La bilis no la produce la vesícula biliar, esto es un punto a notar, ¿cierto? La vesícula biliar no es otra cosa que una especie de saco de almacenamiento, donde se puede guardar la bilis. Esta sustancia es secretada en realidad por el hígado. El hígado produce bilis, lo hace permanentemente, pero nosotros necesitamos bilis para disolver las grasas, y eso ocurre especialmente durante la digestión. Entonces, cuando no hay digestión, toda la bilis que secreta el hígado se está almacenando en la vesícula biliar. Y cuando se desencadena el proceso de digestión, porque ingerimos algún alimento, entonces la vesícula biliar secreta esa sustancia, la bilis, al duodeno. Efectivamente, Karina, el aporte del páncreas va a ser semejante en el sentido de que el páncreas también secreta algunas sustancias que son depositadas o ingresadas al duodeno por un conducto que es compartido con la de la vesícula biliar. Y esa sustancia, el jugo pancreático, básicamente también va a favorecer la descomposición de los alimentos. En el caso del páncreas, una de las sustancias que secreta juega un rol distinto, o digamos, contrario al del ácido clorhídrico. Es como una tableta antiácida, digamos, parte del rol del páncreas es justamente secretar una especie de antiácido, que ahora actúa en el duodeno también facilitando la disolución de algunos componentes del alimento. Cada tipo de secreción, en el fondo, está aportando distintos tipos de enzimas. Las enzimas son algún tipo de sustancia que facilita la descomposición de algún nutriente, por ejemplo, de proteínas, o de grasas, o de azúcares, para que se vayan separando y reduciendo en componentes cada vez más pequeños y por lo tanto más absorbibles por parte de, en este caso, las paredes del intestino. Las paredes del intestino, ustedes saben, son un tejido. Ese tejido justamente está compuesto de células especializadas en la absorción de distintos nutrientes. Después del duodeno, que era la primera parte del intestino delgado, va a continuar el tránsito del alimento por el resto del intestino delgado, y ahí se habla de dos secciones, del yeyuno y del ilion. El ilion es la última parte del intestino delgado. Básicamente lo que está ocurriendo, ¿cierto?, es que está transitando esa mezcla de jugos intestinales con alimentos que continúan disolviendo y haciendo cada vez más pequeño los distintos componentes del alimento digerido.
Eventualmente hay algunas porciones del alimento que no son descompuestas y eso no va a ser digerido. Lo que va a ser absorbido por el cuerpo son los nutrientes, que son los componentes elementales que se logran obtener después de todo este proceso. En ese momento, entonces, cuando las células comienzan a absorber estos nutrientes, cuando los componentes son suficientemente simples o pequeños para ingresar a las células, entonces desde ahí son transportados a los capilares sanguíneos, básicamente. Y es lo que llamamos la absorción de nutrientes, o el proceso de absorción de nutrientes, que consiste en el paso de los nutrientes desde el intestino hasta los capilares sanguíneos, a través de las células de las paredes intestinales, o del tejido intestinal interno, que absorbe esos nutrientes. Habrán algunos elementos del alimento que no habrán sido suficientemente descompuestos y por lo tanto van a permanecer en el intestino y van a continuar su tránsito. Karina me pregunta por cuál intestino va primero. Después dijimos, después del estómago, ¿cuál era la estructura que se conecta con el estómago? ¿Quién nos puede ayudar con eso? Gracias, Araceli. Efectivamente, ¿cierto? El intestino delgado es el órgano que está conectado con el estómago. Ese intestino delgado lo podemos separar en tres partes, pero es básicamente el mismo órgano. Dijimos duodeno, yeyuno y después ilion. Entonces, esa primera parte del intestino delgado es el que se conecta con el estómago, el duodeno. Y después del intestino delgado se conecta otro órgano, ¿cierto? Que es el conocido como intestino grueso, básicamente porque sigue siendo parte de este tubo digestivo. Sin embargo, aquí cambia el diámetro fundamentalmente del órgano en comparación con el intestino delgado, y también cambia la función. Si bien en el intestino delgado principalmente ocurre la absorción de nutrientes, en el intestino grueso, que es de menor extensión, mucho más pequeño que el intestino delgado, en el intestino grueso ocurre principalmente la deshidratación final de lo que queda del alimento, digamos. Y todo lo que no se ha digerido, entonces, lo que no ha sido absorbido en las etapas previas, comienza a ser deshidratado y excretado a través del intestino grueso. El intestino grueso tiene básicamente tres brazos, podríamos decir, tres partes, que también le llamamos colon. Entonces, cuando salga el alimento del intestino delgado, va a ingresar al colon ascendente, después pasa por el colon transverso y finalmente pasa por el colon descendente, que no es otra cosa que las tres secciones del intestino grueso. El material no digerido entonces va a transitar deshidratándose, reduciéndose, compactándose en el colon o en el intestino grueso, hasta alcanzar la parte final del intestino grueso, que es lo que llamamos como recto, para que sea evacuado del cuerpo como material de desecho en forma de heces a través del ano. Y eso entonces más o menos describe en términos bien generales el proceso de digestión. En esta animación, en este recurso que yo estaba usando, vemos, ¿cierto?, los órganos principales del sistema digestivo, que básicamente consisten en el tracto digestivo, desde la boca, por donde ingresa el alimento, hasta el ano, por donde desechamos finalmente el material o los restos, los residuos que no han sido absorbidos por el cuerpo. Algunos órganos que no son parte del tracto digestivo, pero que sí juegan un rol en la digestión, como lo vimos, son el hígado, que secreta la bilis, que va a servir para disolver grasas,
La vesícula biliar, que juega este rol de almacén de bilis, y por lo tanto también es como una especie de reserva de bilis para el proceso de digestión, pero está haciendo puente entre el hígado y el intestino delgado, y también el páncreas, que también secreta, ¿cierto?, algunas enzimas y algunas sustancias para facilitar el proceso de absorción de nutrientes. Tanto el hígado como la vesícula biliar y el páncreas no forman parte del tracto digestivo porque el alimento no pasa por ahí. Se trata de glándulas que aportan, ¿cierto?, sustancias para facilitar la digestión. Desconozco, Jessica, si hay una enfermedad, digamos, descrita, probablemente sí, en torno a, por ejemplo, algún problema en la vesícula biliar o algún problema a nivel hepático que obstaculice o que inhiba la producción de bilis. Pero lo que sí sabemos es que la bilis juega un rol clave en la disolución y en la descomposición de las grasas. Entonces, si no hay bilis, o si tenemos escasez de bilis, como dice usted, lo más probable es que haya un problema de digestión, en el sentido de que el cuerpo no se esté nutriendo, no logre nutrirse adecuadamente, al no ser capaz de disolver las grasas y por lo tanto de absorberlas. Probablemente, esto no lo sé a ciencia cierta, probablemente eso implique acumulación de ácidos grasos en el proceso, en el tracto digestivo. Eventualmente eso debe, me imagino yo, generar algún impacto también en los tejidos internos del intestino delgado, y probablemente va a desencadenar algún problema fisiológico mayor. Habría que investigar esa duda, ¿no? ¿Qué enfermedades tendríamos asociadas al mal funcionamiento, ya sea de la vesícula biliar o del hígado, en el sentido de que falle la producción de bilis? Justamente les quería comentar, a propósito de estos tres órganos que no son parte del tracto digestivo, pero que participan en la digestión, especialmente el hígado y el páncreas son órganos efectivamente que funcionan en dos sentidos. Por una parte, excretan, o si ustedes prefieren, secretan, ¿cierto?, algunas sustancias. Esas secreciones contribuyen a la digestión, pero también son órganos endocrinos, en el sentido de que producen algunas otras sustancias que sirven para el proceso interno del organismo. Por ejemplo, el hígado, ¿cierto?, desempeña funciones vitales asociadas a la eliminación de algunas toxinas en la sangre, entre otras cosas. Y por esa razón, si es que se produce un daño hepático severo en un organismo, entonces el organismo no va a sobrevivir, porque se trata de un órgano crítico. Bueno, dicho eso, creo que estamos en condiciones de ir a revisar el taller para ver qué fue lo que pudimos revisar y complementar justamente esta descripción con algunos elementos de detalle o más detallados que aparecen en la simulación. No obstante, ya estamos en la hora, me doy cuenta que ha pasado rápidamente la hora. Así es que creo que vamos a terminar la clase preguntándoles si acaso hay alguna duda, inquietud a propósito del ejercicio que les pedí hacer. Karina me pregunta por el revestimiento del colon. Entiendo que se refiere a las paredes internas del colon. Básicamente, como les decía, la función principal del tejido interno del colon, o de su estructura como órgano, es la deshidratación, es decir, absorber toda el agua posible que queda todavía disponible en los restos del material que ha sido digerido, del alimento que ha sido digerido. Todo lo que se ha disuelto y descompuesto y que no ha sido absorbido en el tracto digestivo anterior, entonces ahora en el colon
básicamente se seca. En las paredes del colon lo que va a hacer es absorber el agua, retener el agua dentro del cuerpo. Y por supuesto esa agua va a ingresar a las células y de ahí va a ir al torrente sanguíneo y va a ser distribuido al resto del organismo. ¿Alguna pregunta, duda que les haya quedado con el taller? Profe, Vamos, ¿sí? nosotras estábamos tratando de subir las dos imágenes y no podíamos, no subimos cómo hacerlo, nos ganó la tecnología. Las Ah, tenemos ahí, pero no sabemos cómo subir las dos porque se podía solo una. les voy a mostrar, ¿de acuerdo? Ya por fin. Déjenme, veo que ya varios grupos avanzaron con algunas de sus respuestas, yo luego voy a comentarles a los grupos que hayan escrito y eventualmente en la próxima clase, si es que hay dudas, por supuesto ustedes las plantean para aclararlo, ¿ya? Por ejemplo, aquí voy a poner responder solamente a modo de modelamiento para que... eso debía habérselo mostrado, para que aprendan a colocar las fotos de manera más fácilmente. Voy a volver atrás un segundo. Si yo coloco responder a cualquier mensaje del foro,